Ok, siguiente video. Vamos a ver, recordando como principio de los demás videos, o de los demás videos, del otro video, es que no sé cuál vaya a subir, si 1, 2 o la 3, pero en fin, vamos a ver, ¿no? Sigamos desde la filosofía juanpanina. Filosofía juanpanina. Ok, sigamos. Dice, el principio, de este principio vamos a hablar, basada me parece que fueron que está compuesto de la materia oscura, ¿no? Ahora es física en general, sería, bueno, lo que desarrolla muchas de las próximas ideas y las ideas anteriores, o la idea anterior, ¿no? Es que la materia se comporta de igual forma solo hay que aplicar las mismas energías en igualdad de condiciones. ¿Sabes? Entonces aquí dibujamos un hongo. ¿Ok? Perfecto. Razones, bueno, pues eso determinaría, les daría como resultado la razón de muchos fenómenos físicos, ¿no? Por ejemplo, decimos que existe el líquido, sólido y gas, ¿ok? Entonces en realidad decimos que, bueno, que se comporta como un líquido, ok, perfecto. Si nos arrojamos sobre una piscina, que muchos entenderán ese fenómeno, de panza, ¿sí? Es un dolor impresionante porque pareciera ser que en realidad el agua no es un líquido. Ajá. Bueno, entonces como verán, parece que queda explícito, ¿no? Ok, bueno, seguirán haciendo preguntas. Recuerdo que tuve una temática con un profesor que que cuando no quedaba otra respuesta decía, ese es otro fenómeno. Bueno, sigamos. Otra razón es que dicen que, por ejemplo, por densidad, ¿sabes? Decimos que por densidad eso es otra explicación que le daba a mi buen amigo el profesor, que definitivamente será una temática aparte de dialogar. Le decía, bueno, decimos que por densidad los barcos no se hunden, ¿sabes? Pero no, pues en realidad si hablamos de densidad como la explica la física, es más denso en mismas proporciones el barco o los metales del barco. Fíjense, en mismas proporciones. Ah, pero tienes más proporciones. Entonces tienes más densidad. Y así, ¿no? Y así se crea un bucle. Ok, si yo perforo, le decía a mi buen amigo el profesor, si yo perforo este casco del barco, ¿sí? Entonces empieza a brotar el agua. Bueno, el barco se va a ir
al fondo con todo y la densidad, ¿no? Entonces parece ser que la densidad no es la causa. Yo le decía a este profesor que se prestó la oportunidad de dialogar y como muchos que se casaron con libros, le decía y entonces justificaba cuando no quedaba otra, les digo, tengo la conversación donde lo único que le quedaba era, no, ese es otro fenómeno, ok, perfecto, ya está allí, sigamos. Yo le decía, bueno, según Lewis, y no solamente Lewis, entre moléculas siempre hay una atracción. Y él me hizo esta pregunta. Ah, si yo pongo sobre mi carro esta pluma, ¿no se va a caer? Bueno, si no le dije, si no existieran otras fuerzas que alteraran a la fuerza de esa pluma sobre las moléculas, ¿sí? Entonces no. ¿Por qué? Porque si se van al espacio, en el espacio a los astronautas cuando lloran les es difícil retirar las lágrimas de su rostro. ¿Por qué? Porque no existe una fuerza de gravedad o una fuerza física que ellos estén imprimiendo en contra o ya sea a favor o en contra, ¿no? Bueno, mi querido profesor desaprovechó el mundo de ideas, pero porque sin que se lo sepa, pues se puede estudiar, ¿no? Su, se puede estudiar vamos a decirlo, ¿cómo se diría? Su historia de vida, ¿no? O sea, en realidad una persona te dice mucho con pocos diálogos, ¿no? Pero claro, esto lo expreso pues solamente para quienes están al tanto de lo que aún falta por entender de la física, ¿no? Y en general de la vida, ¿no? Entonces, digamos, otra cosa que demuestra que en realidad no a nuestro estado físico en el que nos encontramos, llamémosle presión atmosférica, llamémosle sumergidos sobre flujos, porque sí, en verdad estamos sumergidos, ¿no? El aire es un fluido, ¿no? Es una masa, es materia. Entonces nosotros estamos sumergidos sobre ello y por ende entonces tenemos el resultado de respirar. Ajá. Ok, entonces, como verán, queda explícita todos los huecos quedan explícitos desde esta filosofía. Esta filosofía aún no explotada, pero sigamos. Otra de las explicaciones es que, por ejemplo, ya se dieron cuenta que hoy decimos que el plasma es un sólido. Ah, ok. Sí, ¿por qué? Porque la explicación la da esta regla. Sí, si tú aplicas millones de electrones en un espacio corto con bastante potencia, corriente, entonces tienes ese mundo de electrones viéndose en un puente. Entonces eso explica el por qué. Otra. Decimos que el aire y los componentes del aire y los gases que componen lo que son nuestros anillos o nuestro caparazón de la Tierra, que sería atmósfera, estratosfera, mesósfera y X y XX. Ok, estoy bromeando. Pero bueno, ya me entendieron, ¿no? Entonces, ok, viene un asteroide viajando a X velocidad. Les diré luego que ya no es tanto que viajen a otra X velocidad, porque pareciera ser que ellos no están ni moviéndose. Pero bueno, sigamos. Entonces, viene el asteroide, entra a la primera capa, se empieza a desintegrar, entra a la segunda capa y llega a la tercera o cuarta o quinta, porque ya le pusieron como 12 capas a la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, como verán,
y todas las atraviesa en un ángulo, ¿no? En realidad, por el movimiento de la Tierra no podría atravesarlo así, porque recuerda que están rotando, ¿sabes? Entonces, como verán, ya empieza a ser más explícito el que ellos en realidad pareciera ser que no se están moviendo. Pero después eso será otro tema, para no alargar esto. Entonces, bueno, como verán, imprimiendo, decimos que vienen de materiales que son hiperduros, ¿no? Porque han llegado algunos, ¿no? Sí, pero cuando entran a estos gases, se comportan como si estuvieran penetrando un líquido, es más, no como un líquido, se están comportando como si estuvieran transvasando un metal. Vamos a pensar en, por ejemplo, los blindajes de los tanques o de los barcos. Tenemos un blindaje, penetra el proyectil que viene con una masa, una inercia, ¿sí? Entra al blindaje y ¿sí? Sería nuestra capa. Entonces en realidad se desintegran algunos, por ejemplo vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de los problemas que tenían los tanques en su blindaje, XXXX, pero bueno, ya ahora ya queda claro, ¿no? Lo que quiero expresar aquí, que es que el proyectil en ocasiones ni siquiera entraba, ¿ok? Entonces, nuevamente que lo explica, pareciera ser que se comporta, ¿sí? Ok, ahora vamos a invertir las cosas, ahora vamos a pensar en el blindaje, ¿no? Vamos a pensar en el blindaje de 110 milímetros. Un blindaje así de buen tamaño, ¿ok? De 11 centímetros. Bueno, es que se escucha más padre cuando decimos milímetros, ¿no? Bueno, ok, sigamos. Cuando agregamos números, nada más. Ok, perdón. Entonces, ok, tenemos un blindaje de buen tamaño. Pero tenemos un proyectil que venía de un acorazado X, en ángulo de 90, ¿sí? Vamos a ver, vamos a trazarlo, un ángulo recto, ¿sabes? Y venía con 480 milímetros, ¿no? O 48 centímetros, ¿sabes? Perdón, milímetros o centímetros, ok, se entiende. Y era, no, porque está ahorita de moda uno de los estos juegos de video que habla sobre tanques, aviones y barcos. Bueno, vamos a pensar en ¿no? Si se fijan, por el tamaño, la velocidad que puede tener, vamos a decirlo, a 1 kilómetro. Bueno, vamos a ponerle más distancia, 5, para que pueda hacer una curva de trabajo. Y poder entrar, no sé, en X cubierta. Ok, sigamos. En realidad, si lo vemos, sería más o menos así, este tamaño. Sobre esto, ¿cuál metal? En realidad allí se puede ver que es como que si le hubieran puesto una cubierta gelatinosa y el proyectil termina del otro lado, ¿sabes? Entonces como que ahora empiezan a ver la explicación. Bueno, más adelante seguiré explicando sobre eso. Como verán, pues hay muchas razones, motivos. Entre ellos, pues, que no es inevitable parar algunas historias.